Julio Cerecedo Buitrón. Julio es licenciado en diseño y maestro en artes visuales por parte de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es psicoanalista individual por el Círculo Psicoanalítico Mexicano y cuenta con los diplomados en Arte Novohispano, Seminario de Cultura Mexicana, y en Teoría y Análisis Cinematográfico por la Universidad Autónoma Metropolitana, Sepancine y Cineteca Nacional. Actualmente está realizando el doctorado en Educación en el Centro de Estudios Superiores en Educación. Es profesor titular C, tiempo completo, del Colegio de Artes Plásticas en la Escuela Nacional Preparatoria, el plantel 9 Pedro de Alba, en donde imparte las clases de pintura y análisis cinematográfico desde hace más de 29 años. Ha fungido como consejero interno del Colegio de Artes Plásticas en el plantel 9 de la Escuela Nacional Preparatoria, como coordinador docente del Colegio de Dibujo y Modelado y participado en la honorable comisión dictaminadora del Colegio de Artes Plásticas. Ha sido nominado también en 3 ocasiones por la comunidad académica y estudiantil para ocupar el cargo de director del plantel 9. Adicionalmente, se ha desempeñado en otras comisiones académicas en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Universidad Nacional Autónoma de México, invitado por la Jefatura del Colegio de Artes Plásticas y el Colegio Académico del Bachillerato. Su obra plástica, que es dibujo, pintura y fotografía, se ha expuesto en distintos espacios físicos y virtuales en México y en el extranjero. Es autor de varios artículos sobre arte, estética, museografía y cine que han aparecido en diferentes publicaciones universitarias, tanto del UNAM como de otras instituciones. Su ponencia el día de hoy, la importancia del diseño gráfico para la comunicación visual en museos y exposiciones. Entonces, Julio, ya te veo que andas por ahí. Sí. Bienvenido, Julio. Adelante, el espacio es tuyo, por favor. Te agradezco mucho esto. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Ok. Pues les agradezco la invitación a la Universidad Tecnológica de México, especialmente a Héctor López Bracho y a todos ustedes que están aquí en este foro tan interesante sobre las perspectivas profesionales, laborales, de la arquitectura y del diseño. Voy a proceder a compartir pantalla para que puedan ustedes ver el PowerPoint que traje para ilustrar el tema del día de hoy. Ahí se ve, ¿verdad? Ok. No, aún no. No se ve. Aún no. A ver, vamos a ver. Creo que ahí está. ¿Sí se puede ver ya? Sí, ahí viene ya. Listo. Ok. Ustedes me dicen si hay algún problema, espero que no. Pues bueno, el día de hoy vamos a ver la importancia de la comunicación gráfica en el diseño de exposiciones. Bueno, lo que me interesa es destacar la importancia que tiene lo que conocemos como diseño gráfico o como comunicación gráfica, o ahora se le llama diseño de la comunicación gráfica en la Facultad de Artes y Diseño, de la cual soy egresado. Esta disciplina relacionada con las artes, pero sí que está comprendida en el ámbito de la comunicación para poder lograr una comunicación eficiente con el público que visita un museo o una exposición. Bueno, la comunicación que se da en el ámbito de las exposiciones es un fenómeno ciertamente complejo
por la variedad de elementos que intervienen en este proceso. Es un campo muy interesante y fértil para la gente que egresa de o los profesionistas, pues, que ya tienen experiencia también, o los que acaban de egresar de facultades de arquitectura, de diseño industrial, de diseño gráfico, artes visuales, por ejemplo. Vamos a encontrar que la exposición es en realidad, y bueno, aprovecho para hacer esta acotación. Me voy a referir a las exposiciones que son presenciales, en las cuales los visitantes están en un espacio real, tridimensional, haciendo un recorrido por un museo o por una exposición. Porque pues la exposición virtual es otra cosa, sí está muy de moda actualmente, es un medio nada desdeñable, tampoco, y también ofrece posibilidades muy interesantes de aplicaciones y desarrollo profesional. Pero por lo pronto me quiero referir a esta clásica exposición, la que uno visita en presencia y recorre con sus piernas, ¿no? Acompañado a veces de otras personas para enterarse, para aprender algo, para divertirse, para sociabilizar con respecto a un tema. Entonces, en esta exposición, pues encontramos diferentes alternativas o medios que contribuyen a crear la comunicación. Me voy a referir ahora en esta ponencia concretamente a la comunicación visual y especialmente a esta área que tiene que ver con los medios gráficos que están en las exposiciones. Es decir, son estos soportes impresos, bueno, generalmente impresos, porque a veces incluso pueden estar dibujados, pero se componen tanto de letras o tipografía, como lo llamamos los diseñadores a los alfabetos, y también integran imágenes. Bueno, ahora, ¿cuáles son estos medios de comunicación gráfica que vamos a encontrar en una exposición? Vamos a ver cuáles son. Tenemos aquellos medios que están promocionando o enterando al público que pasa a veces a unas cuadras del museo y puede ver a través de un cartel o un pendón el anuncio de una exposición. También tenemos medios dentro de la exposición que se enfocan a un desarrollo de los temas. Y ahí tenemos los títulos, los subtítulos y los créditos. Las cédulas generales y particulares, vamos a ver un poquito más adelante a detalle qué son. Y dentro de lo que es el área de la señalética tenemos también los tableros de orientación y operación, las advertencias y los señalamientos de diferentes servicios que pueden estar en el museo o en la exposición. Bueno, estos medios impresos que son a veces tan comunes o pueden resultarnos tan obvios y quizá por eso mismo no muy relevantes, porque los vemos constantemente cuando vamos a las exposiciones y pocas veces pensamos en la importancia que tienen, porque ofrecen o pueden ofrecer a los visitantes contextos que les sirvan para interpretar las colecciones, los objetos o los temas que quiere comunicar una exposición.
También les permiten a los visitantes que puedan encontrar alternativas para ubicarse y organizar su recorrido. Aquí les estoy ofreciendo una imagen de un módulo interactivo de un museo del sureste de nuestro país dedicado al chocolate. Les voy a ir ofreciendo algunos ejemplos de museos y exposiciones que he fotografiado a lo largo de muchos años, porque es un tema que me interesa particularmente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de los carteles promocionales o de los pendones que pueden estar cerca de una exposición. Incluso a veces los encontramos dentro. Por eso creí pertinente presentarlos aquí. Por ejemplo, si ustedes van al Palacio de Bellas Artes, pueden encontrar colgados de las escaleras unos pendones muy grandes, ¿no? Nos parecen inmensos, donde se anuncian exposiciones o futuras exposiciones. Ahora, lo ideal de este tipo de medios es que enganchen al público, al visitante, que de alguna manera lo motiven, lo interesen en visitar la exposición. Ahora también tenemos otros elementos, otros medios gráficos con los cuales trabajan los diseñadores que se refieren o que permiten, bueno, que sí se refieren a temas y desarrollan los temas de la exposición. Nos referimos a los títulos, a los subtítulos y a los créditos. Como dice la diapositiva, los títulos y los subtítulos nos permiten organizar y presentar los núcleos temáticos para ofrecerle a nuestro público de una manera ordenada y coherente, pues una perspectiva de la exposición, para que se entere de lo que va a poder ver y aprender ahí. Y bueno, los créditos, que son muy importantes, pues se refieren a la autoría de la producción, del diseño, patrocinadores de la exposición. Aquí les traje unos créditos en una mampara, donde, bueno, esto es en el Museo Nacional de Arte, si mal no recuerdo, y del lado derecho podemos ver también la información que puede ubicarse, encontrarse en las redes sociales. Ahora esto pues ya no se puede pasar por alto. Los medios tradicionales de las exposiciones son las cédulas que pueden clasificarse en cédulas generales o temáticas, y las cédulas particulares o las cédulas de objeto. Existen una serie de principios para poder diseñarlas, para poder dosificar la información que se coloque en ellas. Y bueno, no voy a abundar mucho sobre eso porque la verdad es que es demasiada información y el tiempo no me permitiría dar cuenta de ello. Esto es motivo quizá para dar un curso algo más para profundizar mejor sobre estos temas. Pero de manera general les digo que estos medios nos van a dar información sobre los temas que ya están previamente indicados en los títulos y los objetos exhibidos. Bueno, es importante entender que las cédulas no solamente son estas tarjetas que nos dan información sobre los objetos que estamos viendo, sino que también nos explican a qué colección pertenecen esos objetos, con qué tema de la exposición o por qué tema de la exposición se están incluyendo. Bueno, nos dan esos contextos interpretativos que resultan muy útiles a los visitantes. Hay que recordar que una tendencia muy
bueno, iba a decir muy actual, pero ya no es tan actual, sin embargo no es muy añeja en museografía, nos dice que los objetos, pese a que pueden ser muy interesantes o fascinantes por sí mismos, no brindan información suficiente sobre ellos. Aún así, hay todavía gente que trabaja en espacios culturales, a mí me ha tocado verlos o presenciar diseños de exposiciones que toman a los objetos como algo valioso en sí mismo y a veces se cae en este extremo de decir, bueno, no hay algo más importante que el público vea el objeto, ¿no? Y que se dé información sobre lo que está viendo es secundario, porque en sí mismo el objeto comunica. Y sí, por supuesto que el objeto comunica, pero necesita ese contexto, ese marco para para que el visitante le pueda dar un sentido. Bueno, les ofrecí en el ejemplo una parte de una cédula del Museo del Chocolate. Ahora, dentro de lo que son el sistema de señales, señalética, tenemos una serie de tableros que sirven para orientarnos dentro de las salas del museo a lo largo de nuestro recorrido. Hay que recordar que pues una exposición también puede estar compuesta de varias salas. El público necesita saber en dónde está, qué ha visto, qué sigue, qué puede ver, incluso optar por qué ver y qué no. Entonces, pues estos sistemas de señales, estos tableros, sirven para que se informe también de ciertas restricciones que se tienen en las salas y de los servicios que también le puede ofrecer el museo a un visitante. Aquí hay un ejemplo del Museo Nacional de Arte también. Es pues una resolución para darle a los visitantes alternativas respecto al recorrido que pueden hacer, enterándose de qué hay en cada sala. Bueno, ahora pues la pregunta es, ¿cómo podríamos lograr una comunicación visual que fuera eficiente en museos o exposiciones como diseñadores? Hay que considerar que es muy importante tener muy clara cuál va a ser nuestra estrategia de comunicación a partir del tipo de exposición y de los intereses del público. Como diseñador, yo no puedo desconocer y pasar por alto una serie de factores de diseños de los medios gráficos que ya están muy especializados tratándose del ámbito museográfico. Sí, aquí está la pregunta. Como diseñador tengo que reconocer que la prioridad es comunicar y aunque es muy importante la expresión y la estética, esta tiene que estar subordinada a esta función. Entonces, pues vamos a ver esto de los medios gráficos, cómo podrían contribuir. Es muy importante reconocer que el público va a un museo no solamente a aprender o a cultivarse. Uno también puede ir a una exposición. Hay razones a veces que pueden hasta parecer, nos pueden dar gracia, ¿no? Como el caso de alguien que entra a una exposición simplemente para no mojarse de la lluvia que está cayendo en la calle. Pero dentro del museo también encontramos que la gente busca sociabilizar, eso es muy importante, que buscan también divertirse, recrearse, y el aprendizaje en el museo no necesariamente es un aprendizaje formal, es decir, un aprendizaje vinculado a la escuela o a la universidad, sino también un aprendizaje que puede servirle al público para seguir formándose a lo largo de la vida. Bueno, consideremos también que hay una variedad impresionante de clasificaciones de las exposiciones por autores
contemporáneos y no tan contemporáneos, pero aquí lo que me interesa resaltar para ustedes es que también pueden pensar en si la exposición le va a dar más relevancia o más importancia a los objetos y a las colecciones, o si estos objetos que llegan a aparecer ahí tienen una importancia secundaria, porque se trata de enterar al público, de divulgar temas que tienen que ver con las ciencias, con las artes o con las humanidades. Y también, pues, si la exposición persigue una intención didáctica interactiva, promoviendo, pues, esta dialéctica con el visitante, que hay que considerar muy importante, que no solamente se trata de operar objetos o maquinarias o módulos, porque pues la verdadera interacción sucede no solo en ese nivel, sino también en un nivel emocional e intelectual. Bueno, dicho esto sobre los tipos de exposición y necesidades del público, también es importante mencionar que como diseñador necesito aplicar una serie de factores del diseño para que este sea eficiente y se pueda incentivar al público, se pueda acercar a este público a la propuesta de las personas que redactaron el guión museográfico o del discurso del especialista o del curador. Bueno, tenemos todos los factores que tienen que ver con el diseño tipográfico, que se refiere al empleo o utilización de alfabetos o de familias tipográficas, la semántica y la pragmática de la imagen, que es algo que uno tiene que conocer por lo menos en sus fundamentos, puesto que como diseñador tengo que hacer una elección razonada, fundamentada y pertinente del tipo de imagen que voy a incluir en una cédula general, en un tablero informativo, en fin. También hay que considerar muy ligado a la ergonomía lo que son las zonas de distancia, es decir, las zonas en las que se va a situar el público para poder leer un gráfico, los factores ergonómicos que nos permiten crear las mejores condiciones para que el público se desplace en el ámbito de la exposición y pueda leer también los gráficos con cierta comodidad. Y también tenemos ahí las condiciones físicas, como si no fuera esto poco, ¿verdad? Es decir, la temperatura, la humedad, pero sobre todo la iluminación es la que rescaté para traerla aquí, que ustedes la tomaran en cuenta, porque un gráfico, medio gráfico impreso, pues requiere de un cuidado muy especial de las condiciones lumínicas para poder ser leído. Y bueno, estaba pensando que también hay sistemas de comunicación ahora tecnológicos, pues que pueden prescindir de lo gráfico. Por ejemplo, podemos tener una cédula proyectada a través de algún sistema audiovisual, entonces ahí quizá la iluminación no es tan relevante, pero pues habría que ver las circunstancias de contexto donde se sitúa este medio. Pero vamos a dedicarnos, como lo decía al principio, exclusivamente a estos medios impresos. Ahora, la tipografía, los alfabetos, el manejo de letras. Para un diseñador es obligado conocer todas estas normas del diseño que vienen desde la impresión de libros, lo que llamamos el diseño editorial, porque son muy semejantes a lo que se puede aplicar o realizar en el diseño de los medios gráficos. Sin embargo, hay ciertas excepciones que hay que tomar en cuenta. No me voy a meter a detallar estos principios porque son muchos, requeriría muchos ejemplos, mucho tiempo, que ya tiempo pues no tenemos tampoco mucho. Solamente quiero tocar lo más relevante para que ustedes se den una idea.
Pero respecto a los cedularios, pues hay que ver la cantidad, por ejemplo, de palabras que se ocupan en función de la lectura que se hace en los espacios museográficos. Uno podría pensar que un visitante se puede detener a leer la información que nosotros le vamos a brindar en una cédula sin importar su extensión, pero lo cierto es que un visitante no le concede atención más que por unos segundos y a veces minutos a una cédula. Entonces hay que tener cierta idea de la cantidad de información que tiene que estar en ese texto. Por ejemplo, la longitud de la línea, que es de un alfabeto y medio aproximadamente, ¿no? Las líneas muy largas no se pueden leer con facilidad en una cédula que esté en un espacio museográfico. Por ejemplo, asuntos como el interlineado, el espacio que hay entre líneas, generalmente un poco mayor que cuando se hacen textos impresos en libros, los espacios que hay inclusive entre letras y entre palabras, ¿no? Que no deben de ser muy o proporcionalmente grandes en relación a la distancia que estamos utilizando para interlineados, porque se puede desintegrar el texto. Aquí les estoy ofreciendo un ejemplo tomado también de una exposición. Es un bloque de texto, la parte que viene impresa, el texto que viene impreso en color negro es en español y en naranja está en inglés. Y bueno, se ve, es un diseño ciertamente ordenado, atractivo en primera instancia, pero si pensamos en leerlo, quizá acá le podemos empezar a ver algunos problemas o algunas situaciones que hay que evidenciar, ¿no? Por ejemplo, estos bloques de texto que aparecen tan juntos uno de otros, pues dificultan la lectura. Y ustedes saben que en diseño editorial hay que dejar espacios, bueno, simplemente quizá para cuando ustedes han hecho un trabajo en su universidad, saben que tienen que dejar espacios entre los bloques de texto, precisamente para que sean legibles. Entonces, todas estas normas que son luego básicas, pueden llegar a pasarse por alto y pueden ocasionar algunos problemas en la comunicación. Bueno, la semántica y pragmática de la imagen. Conocer los significados y alcances informativos de la imagen impresa en las modalidades en las que se pudiera presentar, ya sea una ilustración, ya sea una fotografía o una estilización. Cada resolución de una imagen pues implica situarla en un cierto nivel de lectura y de comprensión, más aún si la va a acompañar un texto, por ejemplo, o si la idea es presentar una síntesis de conceptos, pues quizá no me convenga una imagen muy detallada de algo. En este caso les traje una ilustración que se encuentra en un tablero en el Museo de Historia Natural de Londres, o por lo menos estaba ahí cuando yo fui, y pues vean ustedes el grado de detalle con el que se trabaja esta ambientación de los dinosaurios, precisamente porque en este caso la ilustración con todo este esmerado trabajo pues nos posibilita darle un vistazo a este mundo y poder apreciar muchos detalles. Ahora, tenemos también esta cuestión que es bien importante, el manejo de las zonas de distancia. ¿A qué distancia se sitúa el público, el visitante, con respecto a un medio gráfico que colocamos en una sala? Si yo no tengo en cuenta el tamaño de mi letra, de mi tipografía, si no estoy considerando algunas cuestiones importantes, por ejemplo, como las cuestiones físicas, como condiciones físicas como la iluminación, los movimientos que hace un visitante para poder leer algo, pues puedo tener también problemas que van desde los más leves hasta los más graves. Por ejemplo, en este caso les traje una imagen que tomé en el Museo Nacional de Antropología, y si ustedes se dan cuenta, tenemos una cédula y un tablero, un gráfico también ahí.
y vean ustedes cómo están muy próximos en una esquina. Considerando que uno va a tomar cierta distancia para poder leerlo, y repito, eso depende también mucho del tamaño de la letra, podría ser ahí que en esa esquina solamente un visitante pudiera tener acceso a esos dos gráficos y nada más, ¿no? Porque, bueno, si tuviera dos, uno leyendo el tablero y otro la cédula, obviamente van a chocar ahí en ese espacio y no va a poder ser una lectura cómoda. Pues los factores ergonómicos también. Necesariamente tendremos que remitirnos a las zonas de distancia, por supuesto, pero también a estas condiciones óptimas para hacer una lectura sin fatiga. Leer en un museo no es algo fácil. Uno tiene que estar de pie mucho tiempo, tiene que ser a veces selectivo. Quizá ustedes recuerden alguna exposición a la que hayan acudido donde hay mucha gente, donde uno no puede detenerse mucho tiempo a leer, porque sí hay esta presión de hacer de la manera más rápida un recorrido, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo situar idealmente un gráfico, pues bueno, y aparte se materializó muy bien en esta exposición en la ciudad de Mérida. Podemos ver que la persona que está revisando la información de esta cédula general, temática, introductoria, está situada a una distancia, se estima en un metro, metro y medio aproximadamente, una distancia ideal para leer un texto. El tamaño de la tipografía le permite situarse también a esa distancia y hacer movimientos muy cómodos con su cuello y cabeza para leer en lo que se llama el cono de la visión, que suma aproximadamente 30 grados. Si yo pongo información fuera de ese alcance, de ese cono de la visión, pues sí puede haber dificultades para que alguien encuentre incluso la información como aparece en la ilustración en blanco y negro que está debajo de la pleca, ¿no? La mujer que tiene que agacharse para poder leer una cédula que aparte no destaca mucho del fondo, y bueno, genera esto condiciones difíciles de lectura. No quiere decir necesariamente que el público no lo vaya a leer, pero bueno, va a ser esto más difícil. A veces es tan interesante lo que uno está encontrando en la exposición, lo que uno está leyendo, lo que uno aprende, que aunque las cédulas estén mal colocadas, pues uno va y las lee. Ahora, la iluminación, les decía, es un factor muy importante. También se pasa frecuentemente por alto. Pues como diseñador yo puedo entregar un trabajo terminado, quizá impreso bajo cierta técnica, y puede resultar que mis letras sean muy brillantes por el acabado, o puedan ser satinadas, o puedan ser mates, pero si yo no tengo en cuenta cómo se va a iluminar esto, o si un diseñador que está trabajando en esta exposición no considera este factor, puede ser que el diseño pierda también eficacia. Se pueden producir ciertos reflejos en las superficies que pueden dificultar mucho las tareas de lectura. Entonces, sí hay normas, hay principios para poder colocar incluso una fuente luminosa, y además hay que ver las características de las fuentes luminosas, esta potencia lumínica que tienen las luminarias, el color que producen, la temperatura, y pues considerar todo esto para poder iluminar bien un medio gráfico. Y en este caso les traje un ejemplo de un gráfico que nos sirve también para orientarnos en una sala del Museo de Historia Natural de Londres. Bueno, voy a pasar ya a las conclusiones. Pues la comunicación de los museos y en las exposiciones va a requerir en primera instancia de una estrategia clara para que
se pueda lograr la comunicación con el público a través de sus necesidades de aprendizaje y entretenimiento. Hay que recordar que ya no es actualmente tan relevante o no debe ser solamente importante los objetos, la colección, sino este vínculo que puedan tener con el público para que le dé relevancia, ¿no? Como lo decía muy bien Roberto Lastra en su ponencia, la funcionalidad va de la mano con la percepción y el público, las personas, es lo que le va a dar sentido a todo esto que se está exhibiendo. Ahora, la comunicación visual a través del diseño de medios gráficos, pues siempre va a ser un factor decisivo para facilitar el proceso de comunicación entre el público y las instancias promotoras. El diseño de los medios gráficos en museos y exposiciones, pues requiere actualmente una serie de conocimientos especializados sobre el área, también una habilidad y una vocación, ¿no?, para investigar sobre las condiciones de la exhibición, no solamente para poder estructurar la forma y el contenido, sino para situarlos convenientemente al alcance de la visión del visitante y pues yéndonos un poquito más lejos a sus intereses, ¿no? El trabajo de diseño de exposiciones, dada la complejidad que tiene por todos los factores que intervienen en el proceso comunicativo, aquí me referí exclusivamente dentro del ámbito de la comunicación visual al diseño de medios gráficos, pero pues hay muchas más cosas que visualmente comunican en un museo y que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Todo este trabajo tiene que ser realizado en equipo por los curadores, por los comunicadores, por los educadores, por los diseñadores, por los arquitectos. De otra manera, no se va a lograr esta comunicación eficiente con el público. Y pues con esto estaría terminando ya prácticamente la ponencia. Espero que haya sido claro respecto a la importancia que tienen estos medios y quedo abierto a sus comentarios, preguntas, sugerencias, críticas, en fin. Muy bien, Julio, muchas gracias. Pues una vez más es reforzar esta propiedad de indivisible que hay entre la arquitectura y todos los diseños, ¿no? Y ahorita tú hablas además de museografía y tocaste por ahí la iluminación y otras cosas. No podemos ver una sin la otra. Y bueno, por deformación acabo viendo todo lo que expones como arquitecto o desde la perspectiva del arquitecto. Y me lleva a pensar cómo entrar a este tipo de espacios, porque si bien por ahí pones algunas referencias de museos pues, viejos, existentes, eh, como edificios antes de ser museos, a eso me refiero, pues también hay casos como antropología que lo mencionaste por ahí y ahorita rescato una anécdota. Cuando el arquitecto proyecta específicamente para que sea museo, pues hay que ver muchas cosas ahí en el camino, ¿eh? No es nada más la pieza, el objeto del cual hablabas, sino también el usuario, cómo va a interactuar con ese objeto, ¿no? Y es a lo que voy con esa anécdota que recuerdo, pues en alguna ocasión, ya hace muchos años de eso, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez dio unas pláticas en la UAM, y una de ellas, fueron tres, una de ellas la dedicó a los espacios museográficos, y platicó todas sus vivencias desde que le asignaron el proyecto del museo, cómo fue, y demás, una cosa muy interesante, por cierto, que no venía al caso de detallar, pero cuenta cómo para prepararse para pues este proyecto, este encargo, visitó varios museos muy importantes alrededor del mundo. Y nos contaba entonces que platicaba con su esposa, creo que un museo en Italia, no recuerdo dónde, que había quedado él muy impresionado por, en este caso no era la comunicación gráfica, sino el objeto o el artefacto sobre el cual se exponía la pieza de museo. Entonces, todo el pedestal y el efecto de luz y todo que tenía, describiéndolo con gran detalle, muy apasionado, hasta que su esposa le dijo, ok, me parece perfecto, sí, maravilloso, dime algo, ¿qué pieza estaba expuesta? Y entonces él cayó en cuenta que no recordaba la pieza, recordaba todo lo demás, y me hiciste mucho recordar esto porque
Yo pongo aquí en las ideas que siempre me gusta ir anotando. Tú decías que el objeto por sí mismo debe de comunicar. Yo retomo esta anécdota y sí, lo que yo apunto es que el diseño debe acompañar, ¿no? Entonces, en la medida en que tú calibres tu diseño para que sea acompañante del objeto expuesto, puedes hacer que este objeto incluso resalte más, ¿no? Y eso no quiere llevar un segundo plano o una segunda categoría al diseño de comunicación visual o diseño de comunicación gráfica, sino que realmente es cuando logras esa maestría del diseño, ¿no? Cuando el diseño cumple su cometido. En otras ocasiones el diseño seguramente será el protagonista por sí mismo y en otras tenemos casos donde se roba la, el papel principal, ¿no? No es propiamente museografía, pero recuerdo para este caso el tema de toda la iconografía de las Olimpiadas del 68, que a la fecha sigue siendo muy memorable, y a lo mejor de las grandes hazañas atléticas del momento, pues se rescatan tres, cuatro ya que a lo largo del tiempo se han ido palideciendo, ¿no? Pero el impacto visual, gráfico de aquel evento ha perdurado a través del tiempo. Y por último, notaba yo que el diseño gráfico, me haces pensar esto, ¿no? Ver el diseño gráfico como un detonador le ponía yo la conducta o la actividad del usuario dentro del entorno, del recinto, ¿no? En este caso de la exposición. Es algo que realmente se vuelven pues muy responsables, tienen ahí mucho poder en cómo poder controlar o conducir la conducta de las personas dentro del recinto y a lo mejor hasta de manera velada provocar que vean más cierta pieza que otra, ¿no? Muy interesante, insisto, desde la perspectiva del arquitecto además, pues creo que lo vemos diferente, pero sí nos hace reflexionar mucho cómo tenemos que ver muchos otros factores más allá de lo meramente técnico, constructivo o espacial. Y como bien apuntabas, pues por ahí Roberto ya antes nos hacía ver otra situación en torno a los espacios y en este caso a la neurología. Julio, muchas gracias, realmente muy buen tema. Y vamos con Yasmín a ver qué más tenemos por ahí. Sí, Yasmín, por favor. Claro, comenta Javier Olivera, muy importante el tema, además de que integra varias disciplinas, diseño gráfico, arquitectura, interiores, muy interesante. Para dedicarnos a eso, ¿cuál de todas estas carreras es la ideal? Bueno, al respecto les quiero nada más comentar que cuando estaba estudiando en la Facultad de Artes y Diseño, antes CENAP, Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, hace muchos años, me tocó la oportunidad de ser becario de un proyecto de investigación que se llamó el Discurso Museográfico Contemporáneo. Y en ese proyecto de investigación, pues estaban obviamente varios profesores de la facultad. Recuerdo con mucha nitidez que Ofelia, la maestra, bueno, doctora Ofelia Martínez, que encabezaba este proyecto, también se dedicaba con un equipo interdisciplinario a hacer el diseño de exposiciones en México y en otras partes del mundo. Entonces, ella tenía un equipo muy interesante formado por, bueno, ella era diseñadora, pero en el equipo también había, si mal no recuerdo, un arquitecto que también había estudiado artes plásticas, que era pintor. También tenía a un comunicador muy destacado, tenía a una pedagoga, tenía pues a su equipo de diseñadores, tenía un cineasta, por ejemplo, también, que se encargaba de la supervisión de toda la comunicación audiovisual en museos y exposiciones. En fin, y también, por supuesto, a una divulgadora de la ciencia y a una pedagoga. Entonces, como que idealmente, bueno, no existe todavía una carrera, por lo menos no que yo conozca. Yo sé que en la Facultad de Artes y Diseño sí hay una maestría y ya un doctorado orientados al diseño museográfico para los diseñadores gráficos o comunicadores gráficos. Pero, digamos, la misma necesidad, ¿no?, de lo interdisciplinario hace que pues cualquiera que tenga estas carreras que acabo de mencionar puede estar trabajando en un proyecto museográfico y cada quien tendrá que aportar algo que es muy, muy importante.
y como lo dijo también muy bien Héctor, es algo, el diseño museográfico es algo que acompaña, que tiene su relevancia y su importancia, pero siempre está en este dilema. No puede robarse el show o la cámara, porque pues está también subordinado en cierto tipo de espacios y de estrategias a comunicar. Entonces, yo siento que es una disciplina interesante, importante, que plantea muchos retos, pero que uno si le entra seguramente con la experiencia, va a encontrar maneras muy interesantes y creativas de resolver ciertos problemas. Si gustan, pasamos espero haber contestado a otra pregunta para darles oportunidad también a otras personas Claro, de preguntar. también Sí. comenta Javier Olivera, hay museos que valen la pena solo por el edificio. En México, ¿cuáles considera que sean los museos más bonitos? Más bellos. Y perdón, regresando a la pregunta anterior, omití que también en el equipo de la maestra Ofelia había un diseñador industrial, por supuesto, quien se encargaba, por ejemplo, de diseñar los módulos interactivos de una exposición. Bueno, ahora sí, los edificios más bellos, pues hay algunos que tienen una gran tradición histórica y arquitectónica, como el Museo Nacional de Artes, es el MUNAL, es uno de mis favoritos, ¿no? El Palacio de Bellas Artes, por ejemplo. Hay museos modernos hechos expresamente para albergar por ejemplo, obras artísticas como el Museo de Arte Moderno. A mí me encanta ese museo y me remito a la experiencia en mi trabajo como docente de artes plásticas y con mis alumnos. Siempre nos han abierto las puertas para estar ahí y para poder implementar actividades que nos permiten acercar la enseñanza de las artes al museo. Me ha tocado incluso ahí llegar a formar algunos de los guías que trabajan en ese museo, y es un museo de una arquitectura muy excepcional. Sin embargo, fíjense qué interesante, el diseño original del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, a quien yo admiro mucho, se propuso dotar de iluminación natural al museo. Por eso tenía esas ventanas tan grandes, ¿no? Periféricas, ¿no? Colocadas en estos círculos, en estos módulos, grandes módulos, y resulta que las pinturas se deterioran con la luz natural. Entonces sufrió adecuaciones progresivamente hasta que sí, ahora ustedes acuden a ese museo, van a encontrar que está toda la luz natural clausurada ya, ¿no? Si antes se comenzó a entintar las ventanas, pues ahora ya de plano, pues todas las ventanas se han clausurado, se han cerrado, han quedado ya obstruidas para que no entre la luz. Entonces, si se dan cuenta ustedes, esta cuestión de trabajar en exposiciones, atendiendo a sus tareas de difusión, de conservación, es algo que tiene su complejidad, que tiene, digamos, tiene su chiste, y la experiencia de trabajo con los años nos va dando pautas para encontrar las mejores soluciones. Yo recuerdo que cuando estudié de diseño gráfico tenía en la mente que el diseño gráfico es un producto, ¿no? Es algo que vemos impreso en una revista, que es un logotipo, que es un libro bien diseñado, que es un cartel también muy cuidadosamente planeado y ya está ahí. Pero ahora yo lo veo con la experiencia que he tenido ya a lo largo de años. El diseño es un proceso, es un constante estar investigando, aprendiendo, metiendo la pata, equivocándose, mejorando, ¿no? Porque evidentemente el diseño de exposiciones, como cualquier otro diseño, tiene que estar sujeto también a una evaluación. Y se pueden hacer evaluaciones de diferentes tipos para ver que eso que hicimos y que colocamos ahí en el museo, ¿no? Que un arquitecto diseñó cierto tipo de recorrido, que un diseñador industrial creó cierto módulo, que yo como diseñador gráfico hice cédulas, las está leyendo el público, se está deteniendo a leerlas,
son leíbles, son legibles, el recorrido está funcionando, los módulos están operando convenientemente o no. Entonces, todo ese proceso es bien importante. Y bueno, respecto a los museos, aquí afortunadamente en la Ciudad de México tenemos lugares históricos de un valor que a veces eso es lo que primero nos motiva, ¿no? O nos mueve. Queremos ir a un museo porque arquitectónicamente es una belleza. Pero también puede haber una exposición muy sencilla en una casa de cultura, en no sé, no por ello va a perder el encanto, ¿verdad? Quizá ahí también en un espacio muy humilde, quizá no hay ni siquiera objetos muy valiosos, pero se puede llegar a una experiencia muy significativa y trascendente. Y también, como le decía Roberto Lastra, ¿no? Queremos trascender y queremos también que las experiencias que tenemos en una exposición sean trascendentes, nos dejen algo a nosotros, ¿no? Una vivencia, un descubrimiento, un inédito que sucedió ahí en nuestras vidas y que nos lo llevamos, ¿no? Atesorado para que después se resignifique de otra manera. Bueno. Sí, gracias. No sé si comenta Vanessa Jaramillo, sin duda todas estas disciplinas van entrelazadas entre sí, con el fin de transmitir y resaltar el objetivo expuesto y con ello toda la información de este mismo. Además de que hoy en día la comunicación visual es primordial para el observador. Muchas gracias. Indra Luján comenta, se nota que cuando un edificio es adaptado para museo, llegan a hacer un gran trabajo porque es muy diferente empezar desde cero a adaptarlo. Como es en el caso de la casa de Frida Kahlo. ¿Usted cómo ve? Sí, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Son retos. A veces uno podría decir que el tener cierto espacio ya en automático puede brindarnos cierta facilidad para el trabajo, pero nada de eso, ¿no? Hay que investigar las condiciones en las que tenemos este inmueble, qué posibilidades hay para que podamos organizar ahí un recorrido, por ejemplo, cómo podemos ahí ir colocando y dosificando información, qué condiciones además físicas tenemos, ¿no? Como lo vimos con el ejemplo del MAM, Museo de Arte Moderno. Sí, se hace también un gran trabajo. Y entonces ahí de repente se me ocurre, ¿no? Podemos tener un inmueble bellísimo, queremos que también el inmueble se luzca, que para el público sea también importante la experiencia. Tengo una experiencia estética al recorrer ese espacio, ¿no? Lo disfrute, lo valore, pero también tenemos que comunicar algo muy concreto en una sala de ese espacio. Entonces, ¿cómo adecuarla? Ahí lo que resulta bien interesante es darse la vuelta por los museos y ver cómo han ido resolviendo esta situación, ¿no? De los edificios clásicos, estos palacios que se convierten en museos y que incrementan luego por eso mucho el disfrute de la visita. Gracias. Y cerramos con Mariana Escamilla. ¿Cuánto tiempo se requiere para realizar un correcto diseño de exposición? Bueno, yo recordando este equipo tan interesante, tan maravilloso con el que trabajé investigando los museos, yo recuerdo que a veces el tiempo para realizar una exposición eran unos meses. Y cuando las pues, exigencias que había para poder producir alguna exposición, los traían trabajando muy intensamente para poder entregar, por ejemplo, no sé, en un año, ¿no? O en un año y medio, una exposición. Es admirable, ¿no? Luego la capacidad de trabajo que yo veía con este equipo, pero bueno, es un equipo que yo conocí, que realizó ciertas exposiciones. Sí les comento esto porque vi incluso su planeación, su agenda de trabajo, cómo la iban construyendo, y a veces en unos meses terminaban, ¿no? No pocos meses, pero bueno, yo creo que depende también de muchas cosas y de muchos factores. Igual también este equipo, por ejemplo, puede recibir un guión ya más estructurado, ¿no? O incluso tener que resolver algunas cuestiones que tienen que ver con aspectos temáticos, pero ya no a nivel de diseño. Entonces ahí uno puede
invertir más tiempo. Les decía que en este equipo había incluso comunicadores, pedagogos, gente que se dedicaba a la difusión de la ciencia. Entonces, pues a veces sí tenían que construir más la propuesta, ¿no? Va variando todo eso, dependiendo del trabajo del equipo, del trabajo que haga uno, de las exigencias que le planteen. Pero también digo, obviamente, como cualquier cosa, requiere de cierto tiempo para que una idea se madure, progrese y se lleve a buen término, ¿no? Pero no estamos hablando así de que uno cuente con muchos años para hacer algo, por lo menos en este tipo de equipo con el que yo trabajé, ¿no? Supongo que habrá otras exposiciones que a lo mejor igual se puede invertir hasta años para que cumplan su propósito, sus objetivos. Bueno. Pues muy bien, muchas gracias, Yasmín. Gracias, Julio. Me atrevo a cerrar, no lo mencionaste, de repente no lo compartes, pero yo me atrevo. Otros 3 museos, atendiendo la pregunta de Javier Olivera, sin duda el Sumaya, el Jumex y el Museo del Barroco en Puebla. Vale la pena verlos. De repente son más de arquitecto protagonista, ya ven cómo somos, pero sin duda son edificios que vale la pena ver y de repente también las colecciones que tienen pues son muy disfrutables, ¿no? Claro que sí. Hermosísimos también esos museos. Interesantes también. Sí, sin duda. Y bueno, Julio, pues gracias. El tiempo siempre nos castiga mucho, pero de verdad muy bueno el tema y sobre todo el reforzar esto que ya te comentaba, ¿no? Cómo son tan interdisciplinarias estas disciplinas del diseño junto con la arquitectura. Y aunque luego queremos vernos como separados, nunca podemos dividirnos o somos indivisibles, pues, ¿no? Siempre, en cuanto proponemos una cosa, están vinculadas las otras áreas. Gracias nuevamente, Julio. Gracias. Muy bueno el tema que nos has compartido.